Bueno, se lo informé ayer, en el momento que ocurrió. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, devolvió a México la categoría 1 en seguridad aérea internacional, luego de haber degradado a nuestro país en la materia hace 28 meses. Y vamos a hablar al respecto, y le agradezco mucho que me tome la llamada, con Rogelio Jiménez Pons, subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Subsecretario, gracias por estar en el programa. Muy buen día. Buenos días, Pascal, a tus órdenes. Bueno, para comenzar, le preguntaría cómo se logró revertir esta degradación y recuperar la categoría 1 de la seguridad aérea. Tomó pues algo de tiempo. ¿Cómo fue que se logró? Pues lo primero que fue cambiar la estrategia completamente, radicalmente. Como tú estás enterado, hubo un cambio inclusive en la dirección de la FAC, que fue, yo creo, fundamental porque el primer diagnóstico que se hizo, es más, cuando yo llegué en sustitución como nuevo subsecretario, lo primero que hicimos fue reunirnos con la industria, quien expresó su preocupación, las líneas aéreas, cómo se estaba tratando el asunto. Nos reunimos entonces con la gente de la FAC, con el titular de entonces, tratamos de abrir un poco más el esquema, vimos que tratamos de convencerlo de que puede ser no era el camino, que había que tener un camino un poco más activo y proactivo, y era fundamental ir a Washington, y había una posición ya muy prejuiciosa al respecto, porque había identificado, creo, incorrectamente el origen del problema. Como había un ambiente también muy especial por la cuestión política del medio aeronáutico, por la cuestión de la discusión del Naim, el AIFA, etcétera, etcétera. Muchos de estos colegas también no contribuyeron nada porque también decían que problemas que no tienen nada que ver, por ejemplo, de los aeropuertos o de la CNEAM, afectaban lo de la categoría. En fin, había un chorreo revuelto, entonces fue ir quitando elementos que estorbaban. Llegamos a una conclusión, entra Jorge Nuño, que fue muy importante porque lo primero que hicimos fue programar lo que no se había hecho, ir a Washington, a aclarar las cosas directamente, viendo a la gente, y vimos que había un camino claro, un poco más complejo que el anterior, porque ya implicaba cuestiones de tipo legal, de subir al Congreso unas iniciativas que llevaban tiempo, algunas cosas que no se hicieron oportunas en términos de presupuesto. Anteriormente había habido prácticamente dos aspectos fundamentales, aspectos de capacitación y de operativa, unas cosas que se resolvieron rápidamente. Se le echó un montón el problema y se resolvió, se sacó rápido. En esta ocasión se había hecho algo de presupuesto de una forma errónea, porque también tuvimos un paso que no facilitó las cosas. Pasamos de ser una Dirección General de Aviación Civil a un ente desconcentrado, que fue también una cosa que no pasó todo el volumen de decisiones al ente desconcentrado, por ejemplo, el presupuesto, que ahorita estamos luchando porque finalmente ojalá se haga no desconcentrado, sino descentralizado, porque la FAC, como CNEAM, generan recursos y pueden ser perfectamente autosuficientes, es más, generan más de lo que gastan, y son entidades que requieren mucha actualización tecnológica, tienen que estar al día. Si depende de la parte central, se burocratiza muchas negociaciones, no es la misma velocidad de toma de decisiones, y yo creo que es mejor como descentralizado. Bueno, eso está en proceso, esperamos que se logre en un momento, si no es en esta administración, inmediatamente en la siguiente, pero sí falló esos aspectos, ¿no? Y sobre todo lo de medicina de transporte, que tenía que tener también un marco legal que se tenía que meter en la ley para que la FAC tuviese facultades al respecto. Entonces, estos dos nuevos factores llevaron más tiempo del que debió haberse tomado normalmente. Pero fue más, diría usted que fue más cosas que no habíamos hecho como país y teníamos que hacer, o lo que usted también mencionaba, la actitud prejuiciosa en Washington. ¿Qué pesó más de esos dos factores? Yo creo que Washington, al menos en el aspecto de la FAA, no tuvo, yo no veo que haya tenido un acento político en esto. Posiblemente otras cosas sí. Por ejemplo, ahorita lo de la fusión que tiene Viva con otra empresa, obviamente puede tener un sesgo político, pudiese, ¿no? Pero en este caso era muy claro los aspectos técnicos. Por eso se resolvió aspectos técnicos que pasaban por un proceso, por un lado político y por otro lado legal con el Congreso. Pero sí había cosas que teníamos que corregir, ¿no?
Sí, claro, indudablemente. Sí. De presupuesto, de capacitación, de manuales, por ejemplo, hay cosas que si uno no tiene los recursos, no tiene el manual de un nuevo equipo que llega al aeropuerto y los técnicos tienen que estar capacitados para entender un manual en la mano que ese modelo fulano tal tiene estas entradas, estas verificaciones, etcétera. Todo lo que se refiere a capacidad de verificar la seguridad de los aviones, tanto que salen, que aterrizan y van rumbo a Estados Unidos o bien de Estados Unidos. ¿Diría usted que es ya definitiva la recuperación o quedó un poco condicionada que se cumplan ciertas cosas? No, ya es definitiva. Yo creo que hizo también una acción previa que también mostró muy buena intención, ¿cómo se llama? Estados Unidos, al nombrar ya una representante permanente, que es Norma Campos, una México-americana, que es representante de la FAA ya permanente en México. Esto nos permite tener un diálogo continuo y abierto con los norteamericanos en aspectos técnicos. Entonces, mientras tienen esos canales abiertos, los problemas que se presenten tienen que irse resolviendo oportunamente. Entonces, yo creo que eso fue fundamental y yo creo que fue una iniciativa muy positiva por parte de los norteamericanos. Eso por un lado. Y por otro lado, pues ya aquí, si ya te quemaste con leche, hasta el jococo le tienes que soplar, ¿no? Entonces, tienes que evitar esto que se vuelva a suceder y, sobre todo, ojalá podamos hacer ese paso, para mí fundamental, de hacer de la AFAC y también de CENEAM entidades descentralizadas para que tengan una responsabilidad directa de sus recursos necesarios y los ingresos como los van administrando, porque generan buenos recursos ambas dependencias. Sí. Le agradezco al subsecretario Rogelio Jiménez Pons que me haya esperado en la línea para seguir esta entrevista sobre la recuperación de la categoría 1 de seguridad aérea otorgado ayer por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Subsecretario, ¿es posible calcular el costo que tuvo para el país, para la economía nacional, pues esta degradación de 28 meses? Hay muchas teorías, no ha habido exactamente, yo le pedí inclusive a la industria que en un momento hiciera esfuerzo para precisamente decirles, oigan, que no nos vuelva a pasar por esto. Es una apreciación porque el crecimiento que tuvo la industria norteamericana en nuevos vuelos hacia México, que pudiese ser un referente, no está bien precisado qué tanto el mercado ellos tenían asegurado en su expansión y qué tanto nos robaron o cubrieron la parte que lo hicimos nosotros. Pero evidentemente sí hubo pérdidas y multimillonarias, sí, indudablemente. Entonces, ¿Cuántos la vuelos? cosa es precisarlos. ¿Cuántos vuelos nuevos hubo en este periodo por parte de aerolíneas o de parte de aerolíneas estadounidenses? No recuerdo datos, sí, ese lo tenía, no lo tengo ahorita a la mano, pero sí es un dato pues importante porque se hacía una suma entre 5,000 y 7,000 millones, pero no recuerdo en referencia exactamente al número de vuelos y inclusive no tanto vuelos, sino también incrementos de los la cantidad de vuelos de frecuencias. Entonces, sí, indudablemente que perdimos, cosa que también es un momento muy especial. México y Estados Unidos son los dos países que tienen mayor reparto, mayor participación mutua de vuelos, es la frontera más larga en todos los sentidos aéreos y terrestres, y el proceso como se manejó la pandemia, que dejamos cielos abiertos, también nos permitió recuperaciones mucho más rápidas, pero en este caso perdimos la oportunidad en los vuelos. Entonces los americanos la aprovecharon y nosotros tenemos que retomar eso y agarrarlo. Por eso se habla de mínimo unos 50 nuevos vuelos hacia Estados Unidos, y eso ya nos va a ir compensando, ¿no? Entonces viene lo que es bueno para el público, una guerra de buenas ofertas. ¿Se han manifestado interés las aerolíneas mexicanas en vuelos específicos hacia Estados Unidos que ahora serán posibles con esta recuperación de la categoría 1? Sí, cómo no. Lo que pasa es que, bueno, hay muchos vuelos a los aeropuertos. Hay puntos obligados de Los Ángeles, Chicago, ¿no? Pero yo se lo puedo platicar. Hay otros que se me piden discreción porque como están en competencia entre ellos mismos, pues sí, dice, no se bueno, no vas a decir eso, pues no lo digo. Sí, pero vamos a ver entonces aparecer nuevos destinos en territorio estadounidense. Así es. Y ojalá se logre también la alianza de Viva con una línea de bajo costo norteamericana que abre también esas pequeñas plazas norteamericanas que son muy atractivas sobre todo para la gente que va a trabajar a los Estados Unidos. Sí, no, y además luego hay pasajeros que les gusta porque evitan las filas muy largas a la llegada en los aeropuertos como Los Ángeles, Nueva York y Chicago, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué tanto podrá beneficiarse el AIFA con esta decisión?
Bastante, porque la restricción es cierta, la de la ICM. Sí, en la ICM todo es un problema, no es de aire, no es del lado aire, hay vuelos, puede haber muchos, es el lado tierra que tú ya lo habrás vivido. Es un aeropuerto que está diseñado bajo normas de hace 50 o 70 años. Ujú. Entonces hay salas que están diseñadas para 70, 80 pasajeros, y cuando llegan aviones de 150, pues imagínate cuáles pasillos, baños, Ujú. hasta los estacionamientos y las llegadas es insuficientes. Es un problema muy serio que tiene la ICM, que no puedo tener porque está ligado a los arreglos a las cuestiones de los bonos, que ya también ya está Hacienda trabajando al respecto para poder tener ya un mejor escenario económico para el aeropuerto. Ujú. Pero no se va a dejar caer el ICM. No, no, o sea, no se puede cerrar. Hay un proyecto más, ya de mucho tiempo, es un proyecto metropolitano de los 5 aeropuertos que deben estar en toda esa gran masa que va a existir de aquí al 2050 Ujú. de población, y son 5, es el AIFA, es el ICM Benito Juárez, es Puebla, Cuernavaca y Toluca. Ujú. Pero todos tienen que tener un proceso de arreglos y una serie de cuestiones de conectividad inclusive. Bueno, por último, ¿qué aspectos habrá que cuidar para evitar que nos suceda lo mismo? Pues no descuidar ningún aspecto operativo de seguridad. Es fundamental lo que pide Estados Unidos, si ves bien, es puntilloso por el respecto, pues por después del 2011, del problema de las Torres Gemelas, pues también, el 2001, perdón, Ujú. también pues tienen que cuidar mucho su territorio, pero a nosotros nos conviene. Cada vez son mayores los márgenes de seguridad en todos, sigue siendo el sistema más seguro en el planeta de Sí. transporte, pero eso se logra con implementos tecnológicos. Entonces requerimos siempre estar al día. Entonces requiere tener una constante vigilancia de todos sus procesos y sobre todo invertir y capacitar. Cada vez es más sofisticados los sistemas de seguridad, cada vez se requiere gente con mayor capacidad, pues tiene que estar mejor pagada, obviamente. Ya. ¿Va a haber mayor número de controladores aéreos, por ejemplo? También ahí tenemos un déficit que tenemos que ir arreglando. No es fácil que se haga un controlador lleva una capacitación muy particular, sobre todo una forma de ser muy peculiar. Ujú. Tiene que ser gentes que soporten la presión. Sí. No cualquiera está capacitado para ser No, no. controlador. Dicen que es el trabajo más estresante que hay. Así es, y Pues, yo lo he visto, cómo están ellos, y es gente muy peculiar que no se separa la sí. vista, o sea, no se distrae. Sí, pues mis respetos para ellos. Pues, subsecretario, una buena noticia para el país, sin Así es. duda, así hay que verla y le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Correcto, muy amable, hasta luego. Gracias, Rogelio Jiménez Pons, es el subsecretario de Transportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Pues sí, una buena noticia, va a permitir a la industria aérea mexicana pues recuperar las oportunidades que se perdieron durante estos 28 meses.